Dios te bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos, nuestros seguidores de nuestro canal. Deseo esta hora, le doy la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos cada día más. Le doy la gracia a Dios, mi Padre Celestial y Padre nuestro Señor Jesús, porque cada día más me da la fuerza y la fortaleza espiritual para continuar haciendo su obra y su voluntad. Vamos a poner este mensaje en la mano del Señor. Como siempre, esta hora en el nombre de Jesús vengo ante ti, mi Padre Celestial, dándote la gracia, porque cada día más tú me permites, Señor, hacer tu voluntad y tu obra. Padre, esta hora en el nombre de Jesús, esta palabra yo te la presento, que sea tú, Señor, a través del Espíritu Santo, poniendo palabra en mi boca, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra por obra, que no seamos nosotros solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que tú estés sanando, que tú estés libertando, que tú estés salvando las almas. Padre, a esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te presento este mensaje. Amén. Vamos a tener la palabra leída en Mateo capítulo 25. Del verso 1 hasta el 13. Parábola de las 10 vírgenes. Gloria a Dios. La palabra se lee bajo la comunión de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y es uno, Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestros aceites, porque nuestras lámparas se apagaron. Pues las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él y a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verá pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Santo eres tu palabra, Señor. Te doy gracias una vez más, porque tus palabras son fuente del agua viva, Señor. Padre, esta hora en el nombre de Jesús lanzo la red. Hermano, la parábola de las 10 vírgenes. Jesús hablaba por parábola. Era una forma de enseñanza de Jesús. En el Nuevo Testamento tiene más de 50 parábolas. Todas ellas tienen un mensaje espiritual. Jesús hacía comparaciones como un buen maestro. Pablo enseñaba haciendo preguntas. Jesús hablaba en parábolas, y aún los discípulos no entendían las parábolas y tenía que explicárselas, porque eso era parte de la profecía de que Jesús le iba a hablar en parábolas. Las parábolas son comparaciones, ilustraciones que nos enseñan grandes verdades espirituales.
Vemos aquí Jesús está comparando el reino de los cielos como 10 vírgenes que estaban preparando, esperando su esposo. En aquellos tiempos, en los tiempos de Israel, pues se usaba cuando iba a la boda, pues las vírgenes se preparaban con lámparas, las lámparas herodianas, para recibir al esposo. Aquí en esta comparación, las vírgenes insensatas son aquellas personas que son creyentes pero se descuidan de los aspectos espirituales. Y las prudentes son aquellas personas que están enfocadas en los aspectos espirituales. Por ejemplo, están en la fe, la gloria para Dios. Cuando se habla de aceite, se está hablando del Espíritu Santo. Cuando se habla de la luz, se habla de Jesús. Cuando se habla de la boda del Cordero, se está hablando de la venida del Señor Jesús. Esta parábola nos enseña que debemos estar vigilantes, que debemos estar preparados, porque tenemos una promesa y es la venida de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Jesús murió en la cruz del Calvario por el pecado de nosotros, por el pecado de la humanidad, pero al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Mateo 28, verso 5. Cuando fueron las mujeres, compraron especia aromática para ungir allí María Magdalena y María y la madre de Jesús. Pero cuando fueron allí encontraron un ángel vestido de blanco sentado en la piedra y le dijeron: vení a ver, no lo busquen entre los muertos, que la tumba está vacía. Jesús se fue al Padre y está allí sentado a la diestra, pero le dijo a los discípulos que Él no lo iba a dejar solo, sino que el Padre le iba a enviar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos hoy como combustible para poder, y es quien convence de pecado. El Espíritu Santo convence de justicia, de juicio. Es nuestro guiador, es nuestro consolador. Él es el que nos enseña toda verdad. Por eso que tenemos que estar buscando de Dios, para que Dios nos llene cada día más del Espíritu Santo y la fe puesta en el Señor Jesús. Aquí habla de que debemos, esta parábola nos enseña de que las prudentes, las que eran prudentes, ¿cómo estaban? Estaban preparados, tenían aceite. Así dice la palabra, que nosotros debemos estar preparados para esperar la venida del Señor, porque ni siquiera los ángeles saben a qué hora vendría el Señor. Solamente Dios, el único que tiene el poder de saber a qué hora va a venir. Pero sí tenemos una promesa, y que Dios es fiel y cumple su palabra de que Cristo viene. Pero antes de su venida, pues tenemos las señales de Mateo 24. Habrá señales de guerra, naciones contra naciones. Los días serán malos, pero con todo esto son principios de dolores. Todavía no llega la venida del Señor. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar preparados, caminando, haciendo la voluntad del Señor. Porque cuando ya suene la trompeta, así como sonó a la medianoche, cuando la Virgen estaban allí durmiendo, cuando llegó la noticia que había llegado el esposo, que estaban preparadas, entonces las que no tenían aceite le pidieron a las otras que le dieran, y ellas le dijeron: no, nosotros no podemos darte aceite nuestra, que es el Espíritu Santo. Significa que nosotros no podemos darle la fe a los demás, que la salvación es personal, que debemos estar preparados. Cuando ellas pidieron aceite, pidieron el Espíritu Santo, porque no estaban preparadas. Entonces, ¿qué aconteció? Yo no puedo darte
la fe mía, porque cada quien, la fe viene de Dios y es un don a través de la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17, dice la palabra que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y es un don que viene de parte de Dios. Yo no puedo darte mi fe, yo sí puedo predicarte a Cristo, predicarte el evangelio, decirte, ven a Cristo, ven a Jesús, que Cristo te salva, que Cristo te liberta, que Cristo te sana, pero yo no puedo darte mi fe. Cada uno tiene que luchar por su salvación y debemos estar preparados para esperar la venida del Señor, porque como dijo el apóstol Pablo, Él viene como ladrón en la noche. No es que Jesús es ladrón, sino que el apóstol Pablo hizo una comparación de que el ladrón va de noche de sorpresa a robar. Entonces, si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón se va a meter, pues lo esperaría despierto. Entonces, esto le enseña la palabra que cada día más nosotros tenemos que ser como la Virgen, prudentes, de que éstas tenían aceite. Y cuando llegó la noticia, ellas salieron a recibir al esposo, como en aquellos tiempos, cuando llegaba el esposo, pues la Virgen salían con su lámpara para usar el camino para recibir al esposo, al novio. Entonces, cuando Cristo venga en la nube, dice la palabra, cuando suene la trompeta allí, el reino de los cielos, va a haber un estruendo, y dice la palabra que los muertos en Cristo lo vamos a recibir en la nube. Por eso tenemos que estar vigilantes, preparados, despiertos. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, nos encuentre a nosotros, lo podamos recibir en las nubes. El creyente que se descuida, entonces viene el enemigo que anda como revolviente buscando armas para devorar, pero Cristo es el que da vida. Juan 10:10 dice, el Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a dar vida en abundancia. Aquí vemos entonces las prudentes le dijeron, no podemos darte aceite porque entonces nuestras lámparas se van a apagar. Yo no puedo darte mi fe porque entonces si yo te doy mi fe, pues entonces yo me voy a apagar. Yo no puedo darte el Espíritu Santo porque quien da eso es Dios. Entonces yo sí puedo darte una palabra de fortaleza como lo estamos haciendo aquí. Jesús le dijo a los discípulos, y predicar el evangelio, y aquel que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, porque cada uno debe preocuparse y pelear por su salvación, porque la salvación es personal. Gloria a Dios. Entonces, cuando Cristo venga en la nube, dice que viene con gran poder y gloria, dice la palabra. Entonces vemos aquí que Cristo no viene solo, sino viene con ángeles. Entonces, los ángeles algunos que van a resucitar para condenación y otros van a resucitar para vida. Entonces, ¿quiénes son los que vamos a recibir a Cristo en la nube? Los que hemos aceptado al Señor como el único Salvador de nuestra vida. Esos son los que vamos, tanto los muertos, que son los primeros, y después los que estemos vivos, si Dios nos da la oportunidad de recibirlo. Entonces, los ángeles van a apartar, uno a la mano izquierda y otro a la derecha. Los que están en la mano derecha son los que van a estar en el reino de Dios. Así como el pastor aparta las ovejas del cabrito, entonces asimismo cuando venga Jesús va a apartar a aquellos que han aceptado su nombre, van para el reino de los cielos, y aquellos que no van para la mano izquierda. Y dice allí que allí hay un horno de fuego que nunca se apaga, donde está Satanás y sus ángeles caídos, que le llaman el infierno. Mateo 24, verso 44, que habla de las señales antes del fin,
Dice la palabra y habla del verso 29 adelante, que habla de la venida de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué dice el verso 44? Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así como llegó la gloria para Dios, la boda, el cordero, el esposo, es Jesús. Estamos hablando que fue una comparación que hizo Jesús, que así es el reino de los cielos. Fue algo comparando en el tiempo que se hacía la boda, en el tiempo de Israel, comparándolo con el reino de los cielos. Dice aquí que debemos estar preparados porque no sabemos a qué hora vendrá, pero sí nosotros tenemos una esperanza viva, como dice primera carta de Pedro, su capítulo 1, que tenemos una esperanza viva, verso 3, que Cristo nos hizo renacer con la resurrección de los muertos. La gloria para Dios. Vemos aquí que en el verso 25 también, capítulo 25 de Mateo, dice el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso nosotros debemos estar preparados, debemos estar velando, porque ni siquiera los ángeles que están ahí al servicio, a Dios, la gloria para el Señor, no sabe cuándo es la venida del Señor. Aquí haciendo la comparación, en el verso 11, Mateo 25 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué pasa? Que cuando venga, como así mismo, la gloria para Dios, se cerró la puerta. Cuando estas mujeres fueron a buscar aceite, y ahí llegó entonces Jesús. Hay muchas personas que le están dando tiempo para aceptar al Señor. No, ahora no. Estoy muy joven, estoy muy viejo. Y viene la muerte y lo sorprende. Y si se va con Cristo, entonces, si no se va con Cristo, ahí se cerró la puerta. Así cuando venga Jesús, ya Él no viene a morir. Ya Él murió una sola vez por el pecado de la humanidad. Ya Él vino por primera vez no para condenar el mundo. Él no vino por primera vez como juez. Él vino como el Salvador. Juan 3:17 dice, el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. También cuando vemos también cuando Lucas capítulo 19, que narra cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, que era cobrador de impuestos, la gloria para Dios, pero se arrepintió y llegó a la salvación a su casa. También le dijo Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Él nos ha dejado a nosotros para que sembremos la semilla. ¿Quién va a ser la siega? La siega es Jesús. Él es el que viene a buscar su iglesia sin mancha y sin arruga. La gloria para Dios. Entonces, cuando estamos despiertos, cuando estamos vigilantes, cuando estamos orando, cuando nos estamos congregando, cuando estamos buscando del Señor, ayunando, cada día más nos llenamos de fortaleza y el Espíritu Santo, que es nuestro aceite, cada más está rebosado. El Espíritu Santo se pone triste cuando nosotros cometemos pecado, cuando no hacemos la cosa que le agrade a Dios. El Espíritu Santo se entristece. Pero vemos aquí, dice Segunda de Corintios en su capítulo 5, verso 21, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra, Segunda de Corintios, capítulo 5, le vamos a dar lectura, verso 21. La gloria para Dios, verso 21.
A Él toda gloria, a Él toda honra. Dice, gloria a Dios. Verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria, vemos aquí, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, que Jesús no conoció pecado, pero que Dios lo entregó, lo entregó allí Dios en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros, para que nosotros a través de Jesús de Nazaret podamos entonces alcanzar la salvación, que es la justicia a través de él, y estar entonces en la gloria del Señor, porque solamente en Cristo, su sangre derramada allí en la cruz del Calvario, es la única sangre que perdona nuestro pecado, que limpia nuestro pecado. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No hay otra sangre que pueda redimir, que pueda limpiar el pecado, sino la sangre de Cristo derramada por todo nuestro pecado. Porque no hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. También dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia que habéis, gloria a Dios, caído. Pues vosotros por el Espíritu guardamos la fe de la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más del que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Aquí el apóstol hablando de las Gálatas, que hablaba de la circuncisión, de que estaban obligando a los creyentes de Gálatas a circuncidarse. La circuncisión fue un pacto hecho por Dios con Abraham, como señal de que era el pueblo escogido y que tenían que circuncidarse para cumplir la promesa de Dios. Pero ahora ya tanto judíos como gentiles somos salvos por la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Ya la salvación ahora no es por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, cada día más debemos estar preparados para la venida del Señor Salvador, porque Dios es fiel. Vemos todo lo que está aconteciendo en la humanidad. Estas son las señales de que habla Mateo 24, del 3 hasta el 28, las señales que deben acontecer
que los días serán malos y que debemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, habla la palabra, verso en adelante, que debemos estar firmes, andar como hijos de luz, porque los días serán malos, aprovechando bien el tiempo, no andando como necios, sino andando como sabios. La gloria para Dios. Pero aquí, Efesios capítulo 6, vamos a dar primero la lectura al verso 5, gloria a Dios, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y debemos estar preparados para la venida del Señor Jesús. Dice la palabra, Efesios capítulo 6, verso, gloria a Dios, 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí están las herramientas para nosotros. El apóstol Pablo aquí citó 7 herramientas que el creyente debe tomar para poder vencer, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principales potestades de la tiniebla. Tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes, preparados para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad y su obra así. Tenemos que estar despiertos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando armas para devorar, pero nosotros, a través de la palabra, que es la espada más cortante de 2 filos, a través del escudo de la fe, así como estaban las 5 vírgenes prudentes preparados cuando llegó la gloria a Dios, debemos así mismo, tenemos que estar preparados con el Espíritu Santo, con la fe y con la mirada puesta en el Señor Jesús, que es el autor y consumidor de la fe. Amén. Nosotros como creyentes, cada día más, esta palabra nos llena de fortaleza espiritual. La gloria para Dios, que debemos estar preparados, esperando la venida, sino para irnos con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, aquí en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice la palabra: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias, Señor. También Filipenses 4:13 dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, morir en Cristo es ganancia. Pero para nosotros decir eso, tenemos que andar como hijos de luz, poniendo apegado, guardándola, permaneciendo en Cristo Jesús, haciendo su obra, dando fruto digno de arrepentimiento, orando en todo tiempo, estudiando la palabra, porque esa es nuestra fortaleza, es la que aumenta nuestra fe, y haciendo y pidiéndole al Señor que nos ayude cada día más, que nos llene de su Espíritu Santo y que ponga en nosotros el querer como el hacer, para poder poner por obra su palabra y hacer su voluntad y su obra. Hermano, esta palabra nos llena de gran fortaleza espiritual, que debemos estar preparados como las vírgenes que fueron prudentes. Así, para que cuando venga Cristo, nosotros lo podamos recibir en la nube, porque Él viene con gran poder y gloria. Dios me le bendiga mucho a cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir este video con los demás hermanos, amigos, familia, porque debemos dar por gracia lo que hemos recibido. Dios me le bendiga mucho. Amén.